Estábamos viendo el tema de superficies. Eso comenzamos a ver la clase pasada. Entonces teníamos esta definición. Tomas un subconjunto S de Rn y vas a decir que S es una superficie si es imagen de un subconjunto de R2, que es una región de tipo 1 o tipo 2. Imagen bajo una función sigma que pedimos que sea de clase C1. Esta función sigma, pues en principio está definida en un abierto que contiene al conjunto A, pero pues lo que nos interesa aquí es la imagen solamente de A, eso es a lo que vamos a llamar superficie. Y bueno, habíamos mencionado que el hecho de tomar este conjunto U abierto que contiene A, pues solamente es para que estén bien definidas las derivadas parciales y bueno, la derivada de la función para cualquier punto en A, porque cualquier punto en A pues va a ser interior de U, ¿no? Por ser abierto. Y generalmente solamente nos íbamos a concentrar en el conjunto A cuando ya estemos trabajando con una parametrización. Y bueno, de ahí habíamos visto tres ejemplos que más tarde van a volver a aparecer. Esta parametrización de un cilindro sin las tapas, que se puede visualizar como que simplemente estás doblando, bueno, pegando este lado derecho con el lado izquierdo. Entonces ya al pegar estos dos te queda el cilindro y bueno, esta es una función que hace eso. Entonces un poco más adelante vamos a recordar propiedades de estas funciones. Y bueno, aquí esta función sí es de clase C1 porque cada función coordenada pues tiene parciales continuos. También habíamos dado pues una parametrización de la esfera y de un cono circular. Entonces esos eran ejemplos, faltaba revisar una parametrización de la banda de Möbius, que también es una superficie, pero eso la vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, un ejemplo más, antes de comenzar con algo nuevo, es que si tú tienes una función de clase C1 que vaya de un abierto de R2 a R, pues siempre que tomes una región de tipo 1 o 2 contenida en este abierto U, entonces la gráfica va a ser una superficie. ¿Por qué razón? Pues puedes parametrizar con esta función sigma, que es pues justo la función que a cada punto xy aquí del conjunto A lo manda al punto correspondiente sobre la gráfica, x, y, f de xy. Entonces, todas las gráficas de funciones de clase C1, cuando las restringes a un conjunto A que sí sea región de tipo 1 o 2, pues son una superficie. Que son con las que normalmente trabajamos en cálculo 3. Ahí pues ya se calculó, o sea, por ejemplo, plano tangente a la superficie en cada punto usando la derivada. Entonces, ahora lo que quiero hacer, pues es que con estas nuevas superficies, bueno, incluyendo las gráficas de funciones de R2 en R, también pues, encontrar plano tangente y vector normal a la superficie en cada punto cuando sea posible. Por ejemplo, aquí arriba en el cono, en el origen, pues no debería de existir un plano tangente, porque pues aunque esta función sí sea de clase C1, la sigma, pues este pico como que no ayudaría a lo de encontrar el plano tangente, pues ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en este punto. Y en cambio en cualquier otro punto, pues geométricamente
sí puedes visualizar el plano tangente a la superficie. Entonces, ¿cómo podemos encontrar estos planos tangentes o vectores normales? Pues vamos a trabajar, pues en general, con una función sigma que va de un abierto de R2 en R3, que es donde sí podemos visualizar esto. Entonces, es una parametrización de una superficie S y tomo un punto en A, o sea, en la región de tipo 1 o 2. Entonces, ahora vamos a ponerlo así. Entonces, tengo un punto cualquiera en el conjunto A. Sé que es un punto interior de U porque es abierto. Y entonces digamos que puedo encontrar una bola alrededor de este punto que se quede contenida en el abierto. La bola pues no es muy importante, o sea, solamente es como para decir que sí tengo espacio alrededor. Entonces, bueno, pensemos que esta es la bola que tomé. Y voy a definir estas dos funciones. Gamma de t es sigma de x0 más t, y0. Pues aquí lo que estoy haciendo es solamente mover la primera coordenada, o sea, a partir de x0, y0, digamos que estoy recorriendo este segmento, el horizontal. Y la otra función, la delta, pues lo que haría es, primero aquí, antes de aplicar sigma, pues te estás moviendo verticalmente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ya la composición completa? O sea, la gama, pues este segmento horizontal es al que estás aplicándole la función sigma. Si yo me fijo en todo el segmento desde x igual a 0 hasta x igual a 2pi, este segmento horizontal, bajo la parametrización que habíamos definido, lo que estaría haciendo es recorrer pues una circunferencia a la altura a la que me encuentre. Y el segmento vertical, pues lo voy a mandar bajo esta parametrización también al segmento vertical, porque lo único que estoy haciendo con sigma es otra vez pegar los lados los lados izquierdo y derecho. Entonces, esta sería la imagen de la línea roja y de la línea azul. Bajo la función, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues este segmento lo estaría mandando como por una parte de esta curva y el azul pues a una parte del segmento vertical. Y entonces pues quiero calcular la derivada de esta función en t igual a 0, que sería cuando estoy en el punto x0, y0. Antes de calcular la derivada, pues vamos a ver cuál es la interpretación geométrica. Lo que está antes de aplicar la función sigma, que se le voy a llamar alfa de t, es una parametrización del segmento horizontal. Y entonces lo que estaría haciendo al aplicar sigma, pues es parametrizar esta curva. Bueno, si pienso en todo el intervalo 0, 1 y 0, 2pi, estaría parametrizando toda esta circunferencia. Y entonces la derivada en un punto, cuando t es igual a 0, que corresponde a x0, y0, lo que me estaría dando es un vector tangente. Un vector tangente a esta curva. Bueno, déjenme ponerlo de mejor manera. Por aquí andaría. Esta sería gamma prima evaluado en 0. Y ahora, para el segmento vertical, que es lo que correspondería a esta parte, llamarle beta de t, pues igual
la función delta lo que estaría haciendo es parametrizar este segmento. Entonces, si yo calculo la derivada otra vez cuando t es 0, lo que me estaría dando es un vector tangente, pero a esta curva, o sea, al segmento vertical. Entonces, así se vería delta prima de 0. Entonces, al derivar estas dos funciones, lo que voy a obtener son dos vectores tangentes, uno a la circunferencia, otro pues a este segmento. Entonces, la derivada digamos que coincidiría con la dirección del segmento. Y entonces con estos dos, ya lo que tendría es un plano tangente a la superficie. Si me fijo en el plano generado por estos dos vectores tangentes. Y entonces, pues, si hago el producto cruz de estos dos vectores, lo que voy a obtener es un vector normal a la superficie. Vamos a quitar este 0 y el 1. Entonces este es un vector normal a S en el punto sigma de x0 y0. Sigma de x0 y0 pues es la imagen del punto con el que comencé. Entonces por eso es que pues estas dos derivadas son importantes, porque me dan vectores tangentes en caso de que sean distintos de 0 a dos curvas contenidas en la superficie que tienen al punto. Entonces, siempre y cuando estos dos vectores sean linealmente independientes, pues ya van a generar un plano que es tangente a la superficie. Entonces vamos a intentar calcular gamma prima de 0 y delta prima de 0. ¿Hasta aquí hay alguna duda con esta interpretación de los vectores gamma prima de 0 y delta prima de 0? Bueno, pues a ver cómo calculamos primero la derivada evaluada en t. Pues si esto le llamé alfa, que sería la derivada de la composición de alfa con sigma. Entonces, bueno, vamos a cambiar la notación. Vamos a ponerle d. Entonces, la derivada de esta composición, por la regla de la cadena, pues sería la derivada de sigma en alfa de t por la derivada de alfa de t. Bueno, alfa, sí, evaluada en t. Entonces, estas dos vamos a ponerlas como matrices. Derivada de sigma, pues sigma es una función que va de R2 en R3. Entonces, su derivada, pues vamos a poner todas las parciales. Entonces, en el primer renglón tendrías parcial de sigma 1 con respecto a x, parcial de sigma 1 con respecto a y, y pues en los otros dos renglones están las parciales de las otras funciones coordenadas.
Bueno, en el último pues aparece parcial de sigma 3 con respecto a cada variable. Bueno, esta es la derivada de sigma, pero la tienes que evaluar en alfa de t. En este caso, alfa de t pues es el punto x0 más t, y0. Bueno, yo creo que es más rápido aquí ponerle alfa de t. Entonces, esa es la primera derivada que nos aparece aquí en la regla de la cadena. Y hay que multiplicar eso por la derivada de alfa evaluada en t. Entonces, la derivada de alfa, pues esta como ya es una función de r en R2, pues sería derivar cada función coordenada con respecto a t, pues la primera es 1 y la segunda es 0. Esto igual pues lo ponemos como vector, así, columna. Y ya si haces la multiplicación, pues nada más te va a quedar la primera columna. Entonces, esa es la derivada. Vamos a ponerlo por acá. Está. La derivada de alfa. Bueno, aquí me interesa alfa prima de 0, o sea, el que sí es el vector tangente en este punto, x0, bueno, sigma de x0 y0. Si evalúo en 0, pues alfa de 0 es justo x0 y0. Entonces aquí lo que obtendría, vamos a ponerlo ya abusando de la notación como renglón. Son todas las parciales, pero con respecto a x0. Entonces, este es alfa prima de 0. Y bueno, tiene sentido que aquí nos haya quedado solamente parciales con respecto a x, porque pues en la función gamma lo que estoy haciendo es moverme horizontalmente. Entonces, cuando yo calculo gamma prima de t, pues lo único que se está afectando es la primera coordenada. Y entonces, la siguiente función, que es la delta, pues ya podríamos ver fácilmente qué es lo que nos queda. Como ahora va a ser el movimiento, digamos, en la segunda coordenada, pues aquí nos tiene que quedar parciales con respecto a y. Pues vamos a ponerlo. Ay, a ver, aquí cabe. Entonces la otra función era delta. Si pongo delta prima, pues aquí en lugar de alfa había llamado beta a la función. Ocupo otra vez regla de la cadena. Entonces pues quedaría casi lo mismo, nada más que aquí con beta. La derivada de sigma sigue siendo la misma función, pero pues ahora estoy evaluando en beta de t. Ay, por ahí uno dice, creo que decía alfa prima, déjenme revisar ahorita. Aquí todo es beta de t.
Y esta derivada, pues la tienes que multiplicar por la derivada de beta. Pero pues en el caso de beta, pues la derivada es 0,1. Y entonces por esa razón, pues te queda ahora la segunda columna. Son las parciales con respecto a y. Evaluadas en beta de t. Y ya finalmente, cuando evalúas en t igual a 0, pues delta prima serían las mismas parciales porque beta de 0 sigue siendo el mismo punto x0 y 0, pero son las parciales ahora con respecto a y. Entonces, estos dos vectores son los vectores tangentes a la superficie que encontramos cuando pues, te da algo distinto del vector 0. Entonces, pues para no estar trabajando con gamma y delta, de estar definiendo cada vez que se ocupen, pues vamos a dar una notación para estos dos vectores que tenemos. Entonces, si lo que ya habíamos dicho, pues es que si los vectores son linealmente independientes, pues puedes fijarte en el producto cruz de estos dos y eso te da un vector normal a la superficie y además pues es distinto de vector cero, porque esto solamente podría ser cero si los vectores son linealmente dependientes, o sea que uno sea múltiplo, alguno sea múltiplo del otro. Y entonces la manera en que vamos a denotar estos vectores pues va a ser como parcial de sigma con respecto a x. Ese va a ser el primer vector y la notación pues es porque justo en cada coordenada estamos sacando la parcial con respecto a la variable x. Y el otro pues le vas a llamar, ay aquí dice x, pero este tendría que ser y. El otro va a ser parcial de sigma con respecto a y. Entonces así es como vamos a estar denotando, aunque no sea una parcial como tal. Más bien está sacando parcial de cada coordenada, bueno, cada función coordenada. Y este producto, pues es el que le vamos a llamar vector normal a la superficie en el punto, inducido por la parametrización sigma. Y eso, bueno, en caso de que sí existe este vector normal, o sea que estos dos vectores inicialmente sean linealmente independientes. Y bueno, este vector normal pues no es único en el sentido de que sí depende de la parametrización. Por ejemplo, pues dependiendo de la velocidad con la que recorras estas dos curvas bajo la parametrización, pues estos vectores, los que son tangentes, podrían tener pues, otro tamaño. Y entonces eso también afecta la norma del producto cruz, o sea, del vector normal. Y la otra, pues, es también el sentido en el que se recorre. O sea, si yo hago el producto de gamma prima de cero con delta prima de cero como están así, pues el vector normal sí apuntaría hacia aquí afuera,
Pero si gamma prima me hubiera quedado arriba, en ese caso, si por aquí estuviera gamma prima de 0, por aquí el delta prima, bueno, tan solo, digamos que recorrías esto en sentido opuesto y entonces gamma prima apunta para acá y delta prima se queda igual. Si así te quedaran los vectores, pues entonces el vector normal ya apuntaría hacia adentro. Entonces, pues este puede modificarse en ese sentido de la norma o el sentido. Ya depende de la parametrización que estés tomando. Y bueno, por aquí arriba iba a corregir que este que dice alfa prima. Aquí estamos evaluando nada más en alfa. Y ya. Entonces hasta ahora lo que tenemos pues son estos dos, que son como los vectores tangentes, y un vector normal en caso de que estos dos sean linealmente independientes. Entonces, bueno, por aquí abajo hay algún ejemplo. Antes de ver el ejemplo, déjenme poner la derivada que ya calculamos aquí. Esta es la derivada de sigma nada más. Evaluada en beta de t. Pero si yo la evalúo en x0, en lugar de beta de t, bueno, lo único que voy a cambiar aquí es que todo va a decir x0. Y bueno, ¿para qué quería poner esto? Pues porque los dos vectores que nos quedaron, como los vectores tangentes a partir de los cuales encontramos el vector normal, pues son las columnas de esta matriz, ¿no? Entonces, esta primera columna es lo que denotamos como parcial de sigma con respecto a x. Y la segunda es lo que pusimos como parcial de sigma con respecto a y. Entonces, otra manera de recordar estos vectores, pues es simplemente que son las columnas de la matriz jacobiana de sigma en el punto x0. Entonces, de ejemplo, a ver, lo que pasaba con el pico de aquí. Este punto, pues es imagen de cualquier elemento altura cero. O sea, sí, porque lo que hacíamos en esta función, pues es la altura y sobre el rectángulo, pues la mantienes fija como la altura z aquí en R3. Y un segmento horizontal, pues se daba la vuelta, o sea, se parametrizaba una circunferencia a la altura donde se encontrara. Entonces, si quiero ver qué pasa con este punto de abajo, pues puedo calcular, pues vamos a ver si en un punto x, 0 o pues en uno particular como el 0, 0. Pues parcial de sigma con respecto a x, eso dijimos que es pues derivar parcialmente cada coordenada con respecto a x, entonces me queda menos y seno, y coseno y 0.
Y bueno, parcial de sigma con respecto a y, hago lo mismo. Entonces, con respecto a y, nos quedaría coseno de x, seno de x, y hay 1. Bueno, ese es en un punto xy. Si evalúo en x 0, y, perdón, x, 0, la parcial de sigma con respecto a x evaluada en un punto x, 0, pues te quedaría 0, 0, 0. Porque y lo estás evaluando como 0. Y en la segunda parcial, pues aquí se quedaría igual. Entonces, ¿qué está pasando? Pues como una parcial te quedó como el vector 0, o sea, uno de tus candidatos a vector tangente. Y el otro, pues dice coseno de x, seno de x, 1. Un punto de este tipo, pues es de los que está aquí arriba en la circunferencia altura 1. Entonces, digamos que una de las parciales, la segunda, dependiendo de a qué punto x esté correspondiendo esto, se vería así. Entonces, este sí es un vector tangente a la superficie. Pues, bueno, esto va a estar contenido en la superficie más bien, ¿no? Si tú tomaras el 0, 0, pues el vector donde quedaría sería acá. Pero el otro pues es el que te da 0 siempre. Y entonces pues aquí no tienes ya un plano tangente. Solamente este vector que pues para el punto X que tomes está contenido en la superficie. Entonces pues aquí no podemos definir el plano tangente por este vector. Digo, perdón, sí, bueno, el plano tangente y el vector normal. Y bueno, ya por último de este ejemplo, si pensamos en cómo lo estábamos visualizando antes, o sea, con las dos curvas, si tú te estás recorriendo altura 0, este segmento, pues aquí el punto se mantiene fijo, porque todo elemento de este segmento va a dar al 0, 0, 0. Y entonces, pues como estás en una función constante, cuando parametrices nada más este segmento, pues esa es la razón por la que aquí nos quedó el vector 0. Y en cambio, cuando nos estamos moviendo en esta dirección, pues justo sobre la parametrización, bueno, sobre la curva perdón, sobre la superficie S, lo que estarías haciendo, este segmento vertical pues va a dar a segmentos contenidos en la superficie. Y entonces cuando tomas la derivada, como te estás moviendo sobre un segmento, la derivada pues va a coincidir con esta dirección. Y en cambio, si por ejemplo te fijas en este punto, pues la derivada con respecto a y, la parcial que definimos, sigue siendo algo paralelo a este vector. Y ahora la otra parcial, pues como estás recorriendo esta circunferencia, pues aquí sí hay
cambiarle de color. Sí habría un vector tangente. Se vería más o menos así. Un tangente a la circunferencia. Y entonces, pues aquí sí hay un plano tangente y el vector normal que apuntaría hacia afuera. Entonces eso pasa pues, para cualquier punto distinto de el 0, 0, 0. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿De algo de lo anterior? Bueno, una definición más que tiene que ver con esto que pasó para el origen. O sea, si tienes una superficie S con una parametrización sigma, tal que este vector sea distinto del vector 0, o sea, aquí arriba podríamos decir que pues, el producto cruz de estos dos vectores, las parciales que definimos, pues como uno es el vector 0, pues el producto cruz también va a ser 0. Y en general cuando sean linealmente dependientes. Entonces, cuando este producto, o sea, el que estamos definiendo como vector normal, sea distinto del vector 0, pues vamos a decir que la superficie suave en el punto sigma de x0. En el caso del ejemplo anterior, pues este cono es una superficie suave en todo punto, con excepción del 0, 0, 0, que es pues donde está el pico. Y en caso de que la superficie S sí sea suave en todo punto, pues vas a decir que S es una superficie suave. Entonces el cono no cumple eso por el origen solamente. Y bueno, una superficie que sí cumple, o más bien muchas superficies que sí son suaves en todos sus puntos, pues son las gráficas de funciones de R2 en R. Lo de pedir de clases, la clase C1, pues es porque la parametrización que estamos definiendo, que es la que manda punto XY en el punto correspondiente sobre la gráfica, pues si F es de clase C1, entonces aquí las parciales iban a ser continuas en la última entrada. Entonces esa es la única razón para que sigma también siga siendo de clase C1. Entonces, en el caso de una gráfica de esta función, pues vamos a calcular estos vectores, parcial de sigma con respecto a x. Nos quedaría 1,0. Y bueno, en la última entrada, pues es la parcial de f con respecto a x. El otro vector que definimos pues, es la parcial con respecto a y. Tendría 0,1 y luego parcial de f con respecto a y. Entonces, estos vectores sí son distintos de 0. Y pues tan solo por lo de la primera entrada ya tienen que ser linealmente independientes. Eso quiere decir que su producto cruz pues te tiene que dar algo distinto del vector 0.
Bueno, quería decir con la primera y la segunda entrada, ¿no? Con eso ya se garantiza que son linealmente independientes sin importar lo que tengas en la última coordenada. Pero bueno, el producto cruz en este caso pues sería 0 por parcial de y menos parcial de x en la primera entrada. En la segunda sería la multiplicación del 1 con la parcial de y 0, nada más que cambia signo. Entonces te va a quedar menos parcial de f con respecto a y. Y en la última entrada pues es el 1 menos 0. Entonces este vector pues siempre es distinto del vector 0. Y con eso pues tienes que todas las gráficas de este tipo de funciones sí son superficies suaves. En todos sus puntos. Bueno, y de las otras que teníamos como ejemplos, pues puedes verificar que, ¿dónde están? Tenemos el cilindro. Aquí, pues los dos vectores tangentes siempre van a ser linealmente independientes, ¿no? Porque la parcial con respecto a x, no importa dónde estés, en qué punto, siempre va a ser un vector tangente a la circunferencia, a la altura correspondiente, y la parcial con respecto a y, siempre un vector que apunta hacia arriba. Entonces aquí sí está definido el vector normal en cualquier punto. Y el otro ejemplo que teníamos era este de la esfera. Entonces ahorita vamos a ver algo sobre la esfera, pero por lo pronto, pues aquí sí debería haber dos vectores tangentes a las curvas correspondientes horizontal y vertical. O sea, porque esta esfera pues no tiene picos como el caso del cono, pero pues habría que hacer el análisis de las dos parciales, ¿no? Entonces en unos minutos vamos a revisar, pues no esas parciales, pero sí el recorrido de algunas curvas. Entonces íbamos en lo de la gráfica. Ay, hasta aquí. Estas sí son superficies suaves. Bueno, antes de revisar eso que les decía de ciertas curvas, pues vamos a ver qué pasa con respecto a la derivada de la función sigma. La derivada de la función sigma, déjenme copiarla aquí abajo porque la vamos a utilizar. Aquí está, evaluada en un punto x0. Vamos a ponerla por aquí arriba. Esta derivada, pues hay que recordar que es una transformación lineal. Esta es la matriz que la representa. Entonces, si yo me fijo primero en los vectores canónicos de R2, bueno, es una transformación lineal que va, en este caso, de R2 en R3.
aquí está un vector canónico y el otro, vamos a ponerlo por aquí arriba, 0,1. Pues la imagen del vector 1,0 hay que recordar que si yo evalúo en 1,0, lo que me queda es la primera columna que corresponde a la parcial de sigma con respecto a x. Entonces, por aquí andaría parcial de sigma con respecto a x. Evalúo en x0. Y lo mismo, si evalúas en el 0,1, pues te queda la segunda columna, que es la otra parcial que definimos para estas parametrizaciones. Y entonces, pues R2 está generado por los dos vectores canónicos. Quiere decir que la imagen de toda la transformación, pues está generada también por estos dos vectores. Siempre y cuando pues sean linealmente independientes. Entonces, si sí son linealmente independientes, estos dos vectores pues ya generan un plano. En caso de que no sean linealmente independientes, pues solamente generarían una recta ahí en R3. Ay, bueno, este plano quedó muy feo, mejor vamos a quitarlo. De hecho, no es importante para lo que vamos a decir. Entonces, en lugar de fijarme en todo el plano generado, lo único que vamos a hacer es fijarnos en la imagen de este arco de circunferencia. O sea, de la circunferencia de radio 1, con centro en el origen. Pues vamos a quedarnos con este arco que va desde E1 hasta E2. A esta curva vamos a llamarle gamma. Y entonces, pues imagínate que la estás parametrizando en este sentido. Gamma de cierto intervalo. Y si tú tomas un punto sobre esta curva, pues este punto, digamos que es combinación lineal de estos dos vectores. Es, digamos, alfa 1 por el primer vector canónico más alfa 2 por el segundo. ¿Qué pasa cuando le aplicas la transformación? Pues si yo le aplico la transformación, que es la derivada al punto X, pues esto te quedaría, usando la linealidad, como alfa 1 por la derivada evaluada en E1 más alfa 2 por la derivada evaluada en E2. ¿Qué significa eso? Bueno, estás diciendo que la imagen de este punto X es una combinación lineal pues, de estos dos vectores, de los que están dibujados en rojo, las parciales. Pero más que eso, para este punto X, algo que sí sabemos es que alfa 1 y alfa 2 son números mayores o iguales a 0. O sea, porque estoy en el primer cuadrante. Y entonces aquí, como sigues teniendo alfa 1 y alfa 2, pues tienes una combinación lineal de estos dos vectores, pero con coeficientes positivos. Y entonces, si tienen coeficientes positivos, pues quiere decir que el punto, bueno, la imagen de X quedaría de este mismo lado, como en esta parte del plano generado. Y entonces esta curva pues empieza en la imagen de E1 que estoy aquí y se va a ir recorriendo sobre esta parte
del plano hasta llegar a la imagen de E2. Entonces por aquí estaría la imagen de toda la curva gamma. Entonces, pues este arco de circunferencia lo estoy mandando a una curva que, bueno, aquí ya no va a ser una circunferencia, depende de estos vectores y su longitud, pero sí es una curva que se está recorriendo en este sentido y que está contenida en esta parte del plano generado, por el hecho de que los coeficientes alfa 1 y alfa 2 siguen siendo mayores o iguales a cero. Y bueno, ¿eso qué sentido tiene? Pues que si yo recorro esta curva en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues aquí también ya tengo un sentido. Si voy hacia acá, pues el producto vectorial de las dos parciales va a apuntar hacia arriba, ¿no? Por lo de la regla de la mano derecha, o como conozcas el método para saber hacia dónde apunta el vector, bueno, el producto cruz. Entonces, si la curva me queda recorrida en este sentido, o sea que E1 esté por acá, bueno, su imagen de E1 y la imagen de E2 por acá, pues el vector normal va a apuntar hacia arriba. Y en cambio, si yo tuviera la parcial con respecto a X aquí y la parcial con respecto a Y acá, pues la curva se va a recorrer en este sentido. Siempre aquí lo importante es que tiene que quedar del lado donde este ángulo sea menor a 180, o sea, donde, pues sí, del ángulo más pequeño entre los dos que forman estos dos vectores. Entonces la curva se recorrería en este sentido, empezando con la imagen de E1 y llegando a la imagen de E2. Y el vector normal, pues ahora apuntaría hacia abajo. Entonces este producto cruz, pues también me ayuda a saber la orientación de las curvas cuando yo empiezo a recorrerlas en sentido contrario a las manecillas. Siempre que vea la imagen de la curva desde donde está el vector normal, pues también se va a recorrer en el mismo sentido, contrario a las manecillas. Aquí abajo, pues lo tendrías que ver desde aquí y también se estaría recorriendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces el vector normal pues también me ayuda a ver eso de la orientación con la que se recorre una curva. De esto, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, vamos a olvidarnos por un momento de lo del vector normal, o sea, este producto cruz. Y lo que vamos a ver a continuación es la visualización de lo que vamos a llamar borde geométrico de una superficie. Entonces aquí está entre comillas porque no vamos a dar una definición. Es más como intuitivo, bueno, visualizar esto. Si tienes una superficie que está contenida en R2 o en algún plano, pues el borde de la superficie, digamos que lo consideras como la la frontera topológica. Entonces aquí con este color estaría pintado el borde de esta superficie S.
simplemente la frontera, pero ya en otros casos, cuando estoy en R3 y la superficie no es plana, pues no lo puedo definir así. Entonces, si por ejemplo, si tú tienes una esfera, que es una superficie que está cerrada, digamos que para nosotros la esfera no tiene bordes. ¿Qué es algo que sí tiene bordes? Pues imagínate lo del el cilindro sin las tapas. O sea, la superficie es únicamente todo lo lateral. Entonces aquí el borde de esta superficie diríamos que es pues toda esta curva de arriba junto con la curva de abajo. O sea, podrías pensar como que si tú tomas un punto aquí en medio, a la hora de tomar un abierto alrededor, intersecarlo con la superficie, pues te queda algo donde este punto sigue quedando como adentro. Y en cambio acá, en un punto sobre el borde, si tú tomas un abierto, pues al tomar la intersección con la superficie, nada más te quedaría como esta parte. Y entonces ahí el punto ya no quedó como en el interior. No sé si se entiende esta idea. Igual con el cono. Si tú pones este cono, pues la parte de aquí arriba otra vez sería parte del borde, pero el punto de aquí abajo no, porque para el punto de abajo, pues alrededor de él, en cualquier parte, no queda, digamos que descubierto. O sea, si tú aplanaras este pedazo de aquí, el punto sí te queda en medio, y en cambio acá arriba no. Entonces es como lo que queda en la orilla. Hasta aquí sí se entiende lo que queremos decir que es el borde de una superficie. Si se entiende, no se entiende. Ya se fueron. Bueno, entonces, sí, formalmente sería esto de que como que tomas un abierto, lo intersecas con la superficie y entonces el punto te tiene que quedar pues, como en el interior visto ya en dos dimensiones. El punto tiene que estar así. Y si no, pues entonces está en el borde. Entonces lo rojo es lo que estamos marcando como el borde de estas superficies. Y en el caso de aquí, pues coincide con la frontera. Bueno, ahora lo que vamos a revisar es cómo se ve la imagen de la frontera de A con las parametrizaciones que hemos dado. Entonces, pues hay que recordar que tú empiezas con un conjunto A y ese lo mandas bajo una función sigma. Y si la función sigma es de clase C1 en un abierto que contenga A, la imagen es lo que llama superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en la frontera del conjunto A y mandarla bajo sigma. Entonces, bueno, la notación que vamos a usar es esta. Sería algo así como frontera con respecto a la parametrización. Y vamos a ver qué nos queda.
Bueno, si yo empiezo con la gráfica de una función de clase C1, pues aquí está la gráfica, esta es la superficie, la que está arriba. Pues cuando yo mando la frontera del conjunto A, esta sí va a coincidir con el borde de la superficie, porque lo único que vas a hacer, pues es como pues, mover esta A cierta altura y medio, sin modificarla, pero toda la frontera del conjunto A aquí va a quedar también como en la orilla. Entonces esto pues sí va a coincidir con el borde de S cuando tienes esta función de clase C1. Todos los puntos que estaban en el interior de A, pues cuando tú los mandas aquí, pues quedan como en algún tipo de interior de la superficie. No interior en R3, porque pues, ese no va a tener puntos interiores como subconjunto de R3, pero sí en el sentido de que hay siempre puntos alrededor en cualquier dirección. En cambio, los puntos de acá, pues ya no. Ahora, con las parametrizaciones que hemos dado, lo que quiero hacer es ver a dónde se manda toda la frontera del conjunto A que tengo originalmente. Entonces vamos a ir visualizando eso. Para esta parametrización que se dio del cono, que dijimos que se visualiza como pegar los lados izquierdo y derecho, primero, bueno, yo creo que todos estos vamos a ponerlos de otro tamaño. Este segmento de aquí, si yo lo parametrizo en esta dirección, bueno, son todos los puntos altura 0. Estos puntos altura 0 son sigma de x, 0. Te quedaría r coseno, r seno, y en la última coordenada de 0, pues que justo aquí correspondería a recorrer la circunferencia de la parte de abajo. Entonces así quedaría la imagen. Entonces hasta aquí lo único que estoy haciendo, ahí creo que fue mala idea cambiar el grosor. Se ve todo feo. Hasta aquí, al recorrer este lado, pues, estoy recorriendo una vez la circunferencia de abajo. Luego, pues me pasaría aquí. Estos, pues de lo que nosotros sabemos, tendría que pasarse a este segmento vertical. Si lo veo analíticamente, pues son los puntos de la forma 2pi, y. Entonces, como x es igual a 2pi, pues aquí te queda coseno de 2pi es 1, x 0 y la y. O sea, estás siempre sobre el punto r, 0 que es este y modificas la altura y. Luego, cuando recorres el segmento de arriba, o sea, vamos a hacerlo como una curva cerrada simple, pues aquí lo que estarías haciendo es otra vez recorrer una circunferencia, pero ahora en la tapa de arriba. Entonces estaríamos moviéndonos en este sentido. Y finalmente, tienes que regresar por aquí, por el lado izquierdo. Pues esto que sería del lado izquierdo, aquí corresponde a este mismo segmento, que cuando pones x igual a 0, pues coincide con x igual a 2pi al evaluar la función. Entonces estarías recorriendo el mismo segmento, pero en dirección contraria.
Entonces el recorrido completo fue algo así. Primero la circunferencia, subes, recorres la circunferencia y luego tienes que bajar. Entonces la imagen de la frontera de A no coincide con lo que llamaríamos borde de la superficie, porque el borde nada más son las circunferencias. Esta parte pues, no es del borde. Pero algo que sí podemos notar es que esto, que no forma parte del borde, se estaría recorriendo en ambos sentidos. Entonces, si lo piensas como integral de línea, esta parte se cancelaría porque va en sentidos opuestos. Y entonces al cancelar esto, sí me quedaría pues, el borde de la superficie con este ejemplo. Entonces ahorita vemos los siguientes. Este ejemplo de aquí, pues es otra vez un cóndilo, un cilindro, pero con una parametrización distinta. Entonces, aquí vamos a considerar 0,2pi, pero multiplicado ya no por 0,1, sino por este nuevo intervalo. Y la función, pues es casi la misma que arriba. Era r coseno, r seno, que eso es lo que me daba las circunferencias. Y en lugar de ponerle y, aquí estamos poniendo seno de y. Entonces, digamos que si tú mantienes y fija, lo que sigues haciendo es recorrer una circunferencia sobre un plano horizontal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la y? Pues en el caso de la y, que afecta a la z después, tienes seno de y, entonces seno, por aquí estaría su gráfica, lo vas a aplicar al intervalo menos 3 cuartos de pi, 3 cuartos de pi. Pues aquí está pi sobre 2 y, pero aquí arriba está pi sobre 2 y por aquí en medio estaría la imagen de 3 cuartos de pi. Entonces, llegarías a altura 1 y luego regresas un poco. Sería 3 pi sobre 4. Este es pi sobre 2. Y lo mismo del otro lado. Aquí altura menos 1 estás en pi sobre 2, menos pi sobre 2. Y todavía tendrías que subir un poco. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues si tú tomas un segmento horizontal aquí, si lo mandas a una circunferencia, pero digamos que solamente con el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 ya te bastaría para recorrer toda la superficie, ¿no? Porque en menos pi sobre 2 estarías a altura menos 1, en pi sobre 2 estás a altura 1, entonces digamos que aquí en la imagen pues ahora va de menos 1 a 1, pero estas dos franjas que nos quedan aparte, pues serían como volver a recorrer el cilindro. Entonces, si yo recorro un segmento vertical, aquí lo que estaría haciendo es como partir de un punto, bueno, vamos a verlo sobre este segmento. Sería partir de punto por aquí arriba, bajar, subir y volver a bajar un poco.
Entonces, eso es lo que estaría haciendo al variar la y aplicarle la función seno. Entonces, lo puedes pensar como que estás recorriendo todo el cilindro, pero aparte doblas otra vez. Entonces, hay franjas que se están recorriendo dos veces. Entonces, con respecto al borde, como se vería esto, pues tienes la circunferencia de abajo recorriendo. Bueno, no, más bien lo que está a esta altura, altura menos 3/4, cuando le aplicas seno de y, pues estarías como por aquí. Entonces, primero estarías recorriendo una circunferencia que no está a la altura más baja. Luego bajas por esta parte, regresas y subes, vuelves a bajar. Y otra vez la circunferencia que recorres, pues no sería la de hasta arriba. Entonces la imagen de toda la frontera, pues en realidad ya no se parece nada al borde. Entonces también depende mucho de la parametrización que tomemos. Esta parte azul sería sigma de la frontera del conjunto A. Y bueno, el problema de que aquí ya no se pareciera nada la imagen de la frontera con lo que llamamos borde de esta superficie, pues es porque la función no es inyectiva en muchos puntos. O sea, se pierde la inyectividad no solamente como en segmentos, sino en todas estas franjas completas. Donde casi nunca pues, va a haber inyectividad cuando yo considero una superficie, pues es justo sobre la frontera, ¿no? Porque en caso de que tenga, no sé, la gráfica de una función, pues ahí sí hay inyectividad porque cada punto lo mandas al correspondiente a cierta altura, pero cuando ya vas a pegar, pues generalmente se pierde inyectividad, ¿no? En la frontera, pero como vimos en este caso, pues también se puede perder inyectividad en puntos en el interior. Y ese pues es el problema que surgió aquí con la imagen de la frontera y el borde, que ya no tienen nada que ver. Entonces, bueno, creo que está por aquí, sí. Nos vamos a concentrar en ciertas parametrizaciones que vamos a llamar parametrizaciones simples. Entonces voy a decir que una parametrización es simple si es inyectiva en el interior del conjunto A. Entonces, este es un ejemplo de una parametrización que no es simple y eso es lo que hizo que la imagen de la frontera pues, no tuviera que ver con el borde de la superficie. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Entonces, si la parametrización no es simple, pues, significa que hay partes de la superficie que voy a estar recorriendo varias veces. Y si la parametrización es simple, pues los únicos lugares donde sí voy a recorrer más de una vez, pues va a ser sobre la imagen de la frontera, que es donde pegaría, digamos. Bueno, ya llegamos entonces a la esfera. A ver si podemos visualizar esto. Bueno, yo digo que sí. Es la parametrización que habíamos dado antes de la esfera de radio R con centro en el origen.
Entonces, este es el conjunto A y hay que ver pues, qué pasa con la imagen del conjunto, bueno, de la frontera. Entonces, esto, nuevamente voy a comenzar con recorrer el segmento de abajo. Entonces, esos son puntos de la forma x, 0. Si y es igual a 0, pues aquí me queda 0, 0, coseno de 0 es 1, entonces sería r. Eso significa que todo el segmento de abajo lo estoy mandando a este punto. Entonces, hasta aquí pues, se mantiene fija. ¿Eso por qué razón? Bueno, si lo queremos analizar con lo de las coordenadas esféricas, pues hay que recordar que la x en este caso, que es la que va de 0 a 2pi, correspondería al ángulo θ, al ángulo aquí abajo sobre el plano XY. Entonces este es el ángulo X. Y la Y corresponde al ángulo que llamamos phi en las coordenadas esféricas. O sea, este de aquí, el que formas con el eje Z. Y entonces si Y vale 0, o sea, si este ángulo es 0, por eso está siempre en el punto de arriba, porque la R no la modificamos. Lo mismo, pues podemos revisar rápidamente con, con el lado de arriba. Si Y es igual a pi, pues estarías aquí abajo. O sea, la imagen de todo el lado de arriba, pues tendría que ser el punto 0, 0, menos R. Que igual analíticamente, pues lo puedes ver simplemente evaluando. Si Y es igual a pi, pues seno de pi otra vez es 0. Y en la última entrada te queda coseno de pi, que es menos 1. Entonces ya nada más falta aquí, pues ver qué pasa con los lados derecho e izquierdo. Entonces con el lado derecho, aquí estoy dejando x igual a 2pi, o sea, estaría, digamos que en el plano XY, si x es igual a 2pi, pues estaría sobre el eje X. Y si voy modificando la Y, que es la phi, pues phi lo que estaría haciendo es, al modificarlo, ir moviéndome sobre esta circunferencia. O sea, como que tomas el radio R y lo vas recorriendo así sobre este plano XZ. Vamos a ponerlo aquí, sería X igual a 2pi y voy variando la Y. Entonces, si X es igual a 2pi, coseno de 2pi es 1, entonces te queda R seno. Seno de 2pi es 0. Y aquí, pues, no hay X. Entonces, justo esta entrada 0, la de Y, pues te dice que está sobre el plano XZ. Y ya que identificamos que estamos sobre el plano XZ, pues en XZ tienes R seno y R coseno, o sea, parte de una circunferencia. Y justo pues estabas iniciando aquí arriba, cuando phi es igual a 0, bueno, perdón, aquí abajo, que es este punto, y terminas cuando phi es igual a pi. Entonces esto
se vería como esta parte de la circunferencia. Y finalmente, del lado izquierdo, no sé qué color poner, porque ya todos se ven igual. Pues para bajar, ahora empiezo en, pues el ángulo 0 coincide con el ángulo 2pi. Nada más que ahora pues empiezo en phi igual a pi, que es aquí abajo, y termino en phi igual a 0, o sea, sería recorrer esto mismo, pero nuevamente en sentido contrario. Si lo veo analíticamente, pues es 0,y. Entonces me queda exactamente esto de aquí. Ay, sin la coma del... Es r seno, 0, r coseno. Entonces estoy recorriendo la misma curva, nada más que en el principio era y desde 0 a pi y ahora es y desde pi hasta 0. Entonces ya el recorrido completo, ¿cómo fue? Pues cuando me muevo aquí abajo, estoy manteniéndome fijo en el punto de arriba. Después aquí al subir del lado derecho, pues bajo sobre esta mitad de la circunferencia hasta el punto 0, 0 menos r. En la parte de arriba pues me mantengo en este punto y luego pues es regresar. Entonces aquí, por ejemplo, otra vez si lo piensas como integral de línea, estos dos se van a cancelar y entonces pues, se va a cancelar todo. Y está bien porque pues, dijimos que la esfera no tiene borde. Entonces hasta el momento, mientras la superficie sí sea, bueno, si consideramos una parametrización simple, lo que está pasando es que después de cancelar lo que sí se recorre dos veces pero en sentidos opuestos, después de cancelar eso, sí nos queda exactamente lo que llamaríamos borde de la superficie, cuando la parametrización es simple. El único caso donde no ocurrió eso, pues fue aquí, donde la parametrización no era simple y por eso, pues la imagen de la frontera, pues no coincidió. Y ya por último de nuestros ejemplos, teníamos este del cono. Bueno, de aquí la parte de abajo, ya habíamos dicho que su imagen es el punto 0, 0, 0. Entonces aquí me mantengo fijo. Después también, si yo subo por aquí, pues estoy en puntos de la forma 2pi, y. Entonces si x es igual a 2pi, nos queda y nada más. Después es 0 y y. Que esto pues corresponde pues a un segmento sobre el plano XZ. Y bueno, de aquí en general habíamos dicho que siempre que subas así, cualquier segmento vertical, pues su imagen va a ser un segmento que une el origen con alguno sobre la circunferencia. Entonces aquí, bueno, esta imagen la voy a pensar que está ubicada por aquí. Después lo que haría aquí arriba, cuando y es igual a 1, pues voy a recorrer una circunferencia. Porque me quedaría coseno de x, seno de x, ahí está la circunferencia, y toda altura 1. Entonces aquí lo único que estás haciendo es darle la vuelta al borde del cono
Y finalmente, si x es igual a 0, que es el lado izquierdo, pues coincide en la función con cuando x es igual a 2pi. Y entonces estarías recorriendo esto otra vez en sentido opuesto. Entonces se cancela esta parte y te queda nada más el borde. Entonces hasta aquí todo perfecto con ese sentido de las cancelaciones cuando la parametrización es simple. Y podríamos imaginar que siempre va a ocurrir así y hasta ya meternos con las integrales de línea, por ejemplo, para intentar probar eso. Pero resulta que no. No siempre va a ocurrir esto de la cancelación. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo que es el que nos faltaba de la clase pasada, que es la banda de medios. Ese de ahí, en la clase pasada no habíamos puesto la parametrización. Antes de poner la parametrización, hay que recordar bueno, cuál es la idea de esta banda de medios. Que tienes un rectángulo y entonces vas a pegar este lado derecho con el lado izquierdo, pero en sentidos opuestos. Entonces ahí, por aquí, no hagan caso a estos dibujos feos. Por aquí andaba una banda, o ya desapareció. He puesto una banda, aquí está. Si esta de acá, vamos a cortar. Y creo que ya, bueno, por aquí andaba la función. Entonces ahí está la banda. Y también esta función que espero que ahora sí me deje ponerla para graficarla. Ya está. Entonces, a ver, ¿qué quería hacer con esto de la banda de medios? Vamos a borrar esto. Entonces, digamos que lo que estás haciendo es pegar estos dos y te va a quedar algo así. Imagínate que la parte que vas a pegar anda por aquí. Entonces aquí es donde pegas los dos extremos, bueno, los dos lados izquierdo y derecho. Y ahora vamos a intentar poner la parametrización. Entonces aquí está escrito para no tardarme en copiarla. Bueno, estoy diciendo no tardarme. Ah, el último intento. Aquí, y bueno, el 2 más, ahorita lo pongo. Déjenme. Bueno, yo creo que antes de poner la parametrización así, vamos a intentar visualizarlo nosotros. Entonces, aquí pues es sencillo antes de definir la función. Imagina que igual, primero vas a recorrer este segmento de aquí abajo. Entonces, igual que siempre, pues en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que estás haciendo es nada más doblar la hoja o el rectángulo. Entonces, si nosotros empezamos, por ejemplo,
aquí. A ver si lo podemos ir visualizando. Yo empiezo en este punto y voy recorriendo este lado. Es la parte de abajo de la hoja. Entonces voy recorriéndolo así. Seguiría en esta parte de aquí. Aquí todavía no es la parte donde estoy pegando, entonces sigo sobre el mismo lado. Llego, avanzo hasta acá y aquí terminaría la imagen del lado de abajo. Entonces todo esto es la imagen de un lado. Ahora, ¿qué sigue? Pues este segmento del lado derecho lo estoy recorriendo hacia arriba. Sobre la banda, ¿qué pasa? Pues llegué a este punto, que está en la parte de arriba, pues tendría ahora que bajar. Entonces hasta aquí he recorrido el lado de abajo del rectángulo hasta donde está el pegado. Me pasé hacia el otro lado, que es la representación de este segmento. Y ahora, ¿qué sucede? Pues tengo que avanzar hacia acá. Aquí es donde espero que no nos vayamos a perder. Hasta aquí voy en el punto de abajo. Esta parte de aquí, fíjate que es el lado contrario al que estaba marcado con las flechas negras y lo tienes que recorrer en sentido opuesto. O sea, mira, aquí está el lado contrario, pero entonces tengo que recorrerlo en este sentido. Ay, vamos a poner el grosor ahora sí un poco mayor. Entonces tengo que ir recorriendo hacia acá. ¿Sí? Si lo piensas así nada más como la parte del rectángulo, pues aquí está. Iba en un sentido, me pasé al otro lado y cambio de sentido. Entonces aquí el recorrido pues tendría que seguir siendo así. Hasta que llegue a este punto que corresponde al verde de aquí. Y luego, ¿qué sucede? Pues que tengo que bajar al otro lado de la hoja. Pero esto de bajar, pues como llegué al punto verde, voy en la misma dirección, mismo sentido. Entonces aquí lo que está pasando es que, digamos que la parte pegada, o la parte del pegado, se recorre dos veces en el mismo sentido. Entonces este es un ejemplo de una parametrización donde pues no ocurre eso de que se cancelan lo que no corresponde al borde de la superficie. Lo azul y lo negro sí está bien, o sea, sí es lo que llamaríamos borde. Todo lo de aquí adentro ya no. Y entonces me sobró esta parte, la roja, que se recorrió dos veces en el mismo sentido. Entonces no siempre va a pasar eso de la cancelación. ¿Sí se entendió el recorrido que hicimos con la banda de medios? ¿Nos perdimos en alguna parte?
Bueno, y estas líneas, así tal cual, serían como las imágenes de los segmentos horizontales y verticales. O sea, cuando yo tomo un segmento vertical, pues lo único que estoy haciendo es ir de un lado del borde hacia el otro. Son estos segmentos que se ven aquí. Y cuando yo hago, bueno, recorro algo de manera horizontal, bueno, este está un poquito más complicado. Vamos a ponerlo. Imagínate que yo recorro este segmento. Entonces aquí sería empezar en, digamos, este punto. Entonces, ir avanzando por aquí. Es el que está pegado a la parte negra, o sea, al borde de abajo. Bueno, lo que es abajo en este momento, porque luego ya resulta que es el de arriba. Entonces vas recorriendo todo esto y ya llegas hasta aquí. Entonces este segmento pues va a dar a otro segmento aquí, pero que ya no es una curva cerrada. El único que sí quedaría como curva cerrada es cuando lo recorres el segmento del centro. Ahí sí llegas al mismo punto, o sea, a la misma altura sobre lo rojo. Y bueno, ¿cuál es el problema con esto de la banda de Möbius? Esta superficie, vamos a decir que no está, no es una superficie orientada. A veces, bueno, lo más común en otros sitios es que el llames orientable o no orientable. Entonces, bueno, se dice que la banda de Möbius es una superficie no orientable en el sentido de que, pues tú no puedes distinguir los lados de la banda, a diferencia de todas las demás superficies que hemos visto. Por ejemplo, aquí puedes pensar como que en el lado de afuera, que sería pues todo lo que está aquí, izquierda, derecha, atrás, adelante, y el lado de adentro de la superficie, que pues tal cual es lo que llamarías adentro, que si tú rellenas con algún líquido aquí, pues todo lo que toca es la parte de adentro, ¿no? Igual en, no sé, la esfera, pues tienes claramente una parte de afuera, un lado exterior y un lado interior. Y entonces con la banda de Möbius, pues no sucede eso. Si tú dices, esta parte de aquí es la de afuera, pues al seguirla recorriendo ya te pasaste al otro lado. Entonces, para terminar la clase de hoy, nada más vamos a poner una definición de esto. Entonces, una manera de definir lo de la orientación, pues es si tú tienes una superficie en general en Rn, vas a decir que esta superficie es orientada, también puedes decir orientable. Si existe una función continua, f, de la superficie en el mismo Rn, o sea, un campo vectorial, tal que la norma de la imagen de todo punto es 1. Eso, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, y quieres que esta función sea continua. En el caso de una esfera, por ejemplo, que esa dijimos que pues, sí tenemos como más claro cuál es el lado exterior y cuál es el lado interior. Digamos que en cada punto sobre la esfera, la imagen del punto, pues la puedes definir como vector normal a la superficie. Entonces, en cada punto, y bueno, lo pones de norma 1 para que cumpla esta condición. Entonces, en cada punto ya tienes este vector normal. Eso es lo que define tu función f, que es la orientación. Y entonces puedes decir, hacia el lado donde apunta el vector normal, pues es lo que voy a llamar lado de afuera. Y esta función pues sí va a ser continua. Si tú tomas un punto cercano en la esfera, pues el vector normal sí se va a aparecer.
Y así para todos las superficies que sí sean orientables. Lo de norma uno pues es justo porque si digamos tuvieras problema en alguna parte, podrías decir, bueno, para darle la vuelta, aquí empiezo con un vector grande, lo voy haciendo pequeño hasta que estos vectores su norma tienda a cero y con eso ya me bastaría para darle la vuelta. O sea, del otro lado, pues ahora empiezo con vectores pequeños y así no se pierde la continuidad si voy haciendo que la norma tienda a cero en estos puntos problemáticos. Pero justo por eso se pide que la norma siempre sea uno, para que no puedas hacer eso. Entonces esa es la orientación. ¿Qué pasa con la banda de medios? Que justo si tú dices, por ejemplo, aquí en estos puntos, este para mí es el lado exterior y entonces cada punto yo le asocio este vector de norma uno, pues puedo seguir así, por aquí, en esta parte, pues el vector ya me quedaría en este sentido para que no se pierda la continuidad. Y justo cuando regreses, pues está el problema, porque los puntos que ya estén por aquí, el vector que hayas definido tiene que ir como del mismo lado. Entonces, al llegar como a esta parte, cuando ya le das la vuelta completa, pues es donde se va a perder la continuidad. Entonces, la dirección hacia donde apunta el vector normal es la orientación que le estamos dando a la superficie. Entonces, bueno, la próxima clase ya iniciamos poniendo la parametrización de la banda de medios, nada más para que la visualicemos así en términos de la función. Y hasta aquí nos vamos a quedar por hoy.